quiero poder compartirles aquello que creo Dios colocó en mi corazón para poder transmitirles en esta mañana. Quiero que repitas después de mí. Mi mente y corazón están listos para recibir tu palabra. Soy una vasija de tu amor, soy un hacedor de tu palabra y mi corazón se inclina a hacer tu voluntad, porque hoy en la montaña me encontraré contigo. Amados, si quisieras colocarle un título al mensaje del día de hoy, es ¿religiosos o restauradores? Y es importante poder entender el texto base, se encuentra en Lucas capítulo 14, versos del 1 al 6. Y en Lucas capítulo 14 comienza a decir, aconteció un día de reposo. Ahora, ¿cuáles eran los días de reposo? Un día de reposo era los días sábados para el pueblo de Israel. En los días de reposo, por lo general, se les pedía que no hicieran trabajos, no ayudaran a nadie. No se podían hacer cosas el día del sábado. Era de completo descanso. Y dice la palabra que aconteció un día de ¿qué? Un día de reposo, un día donde eventualmente no se podía sanar enfermos, no se podía recoger en el campo, no se podía labrar con el buey, no se podía hacer ninguna obra física en el día de reposo que era el día sábado. ¿Estamos? Y en Lucas capítulo 14, verso 1, dice que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿A quién acechaban? A Jesús. ¿Con quién estaba comiendo Jesús? Estaba en la casa de un gobernante que era un gobernante de los fariseos y demás que habían invitados en ese lugar. Y estaban todos prestándole atención ¿a quién? A Jesús. Esa comunión, esa cena estaba girando en torno ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que sigue. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús lanza una pregunta controversial en la mesa. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y les hace esta pregunta a los intérpretes de la ley y a los fariseos porque eran los que tenían que preservar, cuidar y enseñar la ley de la Torá o la ley de la palabra a todos. Pero con el paso del tiempo los fariseos fueron colocando más cargas que virtudes. Fueron añadiendo más reglas que misericordia. Fueron añadiendo más problemáticas que bendición. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Para los fariseos y para los intérpretes de la ley, era mucho más importante su propio buey que pudiera ser alguien sanado. Para ellos era más importante ese animal que manifestar misericordia. Porque aquí encontramos en la parte introductoria de este mensaje 3 grupos en medio de una reunión. Estaban los fariseos, estaba Jesús y estaba un hombre que necesitado, un hombre hidrópico, un hombre que estaba enfermo. Y aunque toda la atención estaba sobre Jesús, ¿sobre quién estaba la atención de Jesús? Sobre el enfermo. Porque la religión y los religiosos se encargan de seguir la norma, pero los que obran por medio de ser hombres y mujeres restauradores se basan en la necesidad. Ven la necesidad y no el problema. Ven la necesidad y no la circunstancia. Porque lo que yo encuentro a través de la palabra es que Jesús, en medio de una conversación, en medio de una mesa donde fue invitada por uno de los gobernantes de los fariseos y estaban intérpretes de la ley, fariseos, el hombre enfermo y Jesús no se centró sobre ninguno de los que tenía conocimiento, se centró sobre alguien que estaba padeciendo una enfermedad.
que le dolía la vida. Porque el tema con la hidropesia es que al retener líquidos, todo le duele. Por el peso. Los huesos están acostumbrados a cargar un peso. Pero si una pierna se le inflama, los brazos se le inflaman, el cuello se le inflama, porque no saca líquidos. Todo lo retiene. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser una carga más fuerte sobre el ¿qué? Sobre el cuerpo. Y empieza a doler. Empieza a sufrir. Y Jesús se centró sobre aquel que estaba ¿qué? Sufriendo. Aquí encontramos una gran diferencia. Los religiosos observan para juzgar, pero Jesús observa para restaurar. Yo hoy te voy a colocar un ejemplo. Si tú hoy conoces una situación de algo o de alguien que la esté pasando mal, antes de ser hombres y mujeres que juzguen, pensemos cómo restauramos. ¿Cómo restauramos? Antes de levantar un juicio, antes de juzgar el corazón de alguien, pensemos en cómo restauramos esa vida. Ahora, familia, cuando venimos a la iglesia, ¿qué buscamos? Paz, una palabra de Dios, amor, restauración, alegría, servicio. Venimos a la iglesia. Gracias, reconciliación. Y Claudia dijo algo que me parece súper importante. Y que en este momento las grandes iglesias están teniendo un problema, tanto pequeñas como grandes. No nos gusta que nos digan nada. Pero hoy hay un gran problema con que si el pastor o la pastora te dice algo que no te gusta, entonces te vas, porque no me gusta lo que me dijeron. Y mi pregunta es, ¿cuál es el fin del pastor? Sino de traer dirección por medio de la palabra de Dios. Y hay cosas en nuestras vidas que no están bien. ¿O sí, todo está perfecto? Pero cuando llega el pastor y la pastora y te dice algo, entonces el corazón ¿qué? Se siente. Ay, mira, ¿quién se cree? ¿Por qué hace eso? Yo tan grande y me regañan. Yo ya no tengo papá y mamá, ¿por qué hacen eso? ¿Qué les pasa? Y encuentran tropiezo por medio del consejo, de exhortación en amor, para que nuestras vidas sean transformadas, para decir, no vuelvo. No porque no quiera volver, sino porque no quieren cambiar. Y no quiero que nadie me diga nada, porque creo que yo siempre tengo la razón. Y cada iglesia donde voy es una iglesia que tampoco me sirve. Porque siempre estoy tratando que todo se acomode a mí. Y yo no me acomodo a la visión, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Y es por qué lo coloco en este contexto, amados. Porque de la misma manera que hoy nosotros vamos a salir con una convicción de este lugar de ser hombres y mujeres que restauran a otros, no que juzgan, también vamos a tener en cuenta cuando tú quieres restaurar y cuando una persona quiere ser restaurada y cuando no. Porque hay personitas que no quieren ser restauradas. Hay personitas con las cuales nosotros hemos hablado y les decimos, mira, este es el camino. Por favor, cesa esa mala actitud, esa mala conducta. Y no les interesa. Es más, dicen, ¿por qué me quieren cambiar? Si yo soy así, si yo estoy bien así, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces, aunque tú quieres restaurar, te encontrarás con personas que no quieren ser restauradas. Entonces tú simplemente das un paso al costado y oras por esa vida. No entras en contienda, no entras en lucha. ¿Por qué? Porque no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a la restauración. Pero cuando alguien cree saber que tiene todas las respuestas, nos encontramos en un gran dilema. Porque siempre cree que lo de esa persona está bien y todos los demás están mal. Y si algo he aprendido por medio de la palabra, es que Dios mira mucho nuestro corazón. Cómo creemos estar y cómo estamos realmente. Para que Él obre de una manera o de otra a través de nuestras vidas. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué nos manda Dios? ¿A juzgar o a restaurar? A restaurar. Ahora, pero si Dios nos manda a restaurar y alguien no quiere ser restaurado, ¿cuál es nuestra posición?
orar, nos hacemos a un ladito y oramos. ¿Lo juzgamos? No, tampoco. Quiere decir que necesita un proceso más directo Dios con él, pero yo no tengo nada que ver en ese proceso. Ni tú tampoco. Dios se encarga de cada quien, de cada hijo. Por más que uno le pueda decir, uy, tan testarudo, tan testaruda, tan terco, porque no hace caso, viendo la mano de Dios ahí como está, por más que uno quiera salcarse los cabellos y decir, ¿por qué no ve? No va a pasar nada si la persona no quiere reconocer y no quiere cambiar. Pero aún así ni tú ni yo vamos a juzgar, porque somos de los que restauran. Amén, iglesia. Amén. Entonces, quiero que veamos el primer punto. Jesús ve la necesidad que otros ignoran. Primer punto en esta mañana. Jesús ve la necesidad que otros ignoran. En Lucas capítulo 14, verso 2 dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Mientras todos observaban a Jesús, Jesús observaba al hombre. No preguntó, ¿ya quién lo invitó? No preguntó, ¿qué hizo para estar aquí? No preguntó, ¿será que merece estar sentado en esta mesa? Simplemente vio su necesidad. Ahora, las necesidades se perciben desde lo físico y desde lo espiritual. Cuando hablamos de que tener un corazón para Dios que restaura, es porque nos está preocupando cómo piensa Dios respecto al mundo, no cómo pienso yo respecto al mundo. Porque si plasmo mi visión de cómo pienso yo respecto al mundo, encontraré diferentes posiciones, intereses u motivaciones. Pero cuando pienso cómo Dios piensa acerca de este mundo, mi pensamiento no tiene la fuerza que que Dios tiene. O sea, yo me pego a su fuerza para tener su perspectiva en medio de mi proceso. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo de una manera diferente. Entonces, cuando yo encuentro esto, hay una necesidad física y hay una necesidad espiritual. Pero encontramos que esa necesidad física nacía de una necesidad espiritual. Es más, Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ahora bien, ¿Dios mira lo que nosotros miramos? No. Él es omnipresente, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es el Todopoderoso. Lo que Dios mira es muy diferente a lo que nosotros miramos porque nosotros miramos lo que tenemos enfrente. Dios pesa las intenciones ¿de qué? Del corazón. Digan conmigo, intenciones. Intenciones desde el hebreo se define como el Yetzer Hará. Y dice que la intención es tan importante que Dios toma muy en cuenta la intención del corazón del hombre. Es tan así que los judíos explican, si tú estás en un semáforo, parqueado en tu carro, en un semáforo o en tu moto, y ves a alguien que está pidiendo en el semáforo, y tú estás intentando buscar dinero para sacarlo, pero por alguna razón no la encuentras, y el semáforo cambia a verde, y todos se pitaron para que tú arranques, Dios considera que tú le diste a esa persona. Porque estaba en tu intención. Porque hiciste todo para que se materializara. ¿Me siguen? Cuando alguien toca tu puerta y de pronto sabes que es una persona que está pidiendo y tú vas y buscas en la cocina, dame un momento, pero cuando sales la persona no está. Hiciste todo en tu intención, ¿para qué? Para hacerlo. No se concretó, pero para Dios sí es tomada en cuenta esa intención. Sí es tomada en cuenta. Pero mira tan curioso que explican también los judíos. Pero no pasa así cuando tu intención es mala. En la intención mala es por decir, tu hombre casado recibes la llamada de una mujer que no es su esposa y le dice, veámonos en tal parte a tal hora. ¿Para qué? Para pecar. Para ponerle los cachos a la señora. Y él se va en su carro, se va en su bus, se va en su moto a cumplir ese ilícito. Tiene la intención de hacer el mal. Pero resulta que el taxi o el carro o la moto o la buseta se pinchó y no llegó. Eso no lo tiene en cuenta Dios.
Aunque tenga el pensamiento, dicen los judíos que Dios no toma en cuenta eso. Pero si toma en cuenta lo que tú querías hacer bien y no pudiste, tendría que ser la misma medida para lo que no queríamos hacer bien y no lo hicimos. Pero dice que tenemos un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere resaltar lo bueno que hay en ti. ¿Qué quiere Dios? Resaltar lo bueno que hay en ¿dónde? En mi vida, en mi casa, en mi corazón. No quiere que resalte lo malo. Por eso dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Hoy, ¿cómo estamos mirando nuestra vida? Hoy, ¿cómo estamos mirando las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Con nuestra perspectiva o con la perspectiva de Dios? Porque si es con nuestra perspectiva, es muy fácil ponerle X a la gente. Ah, se me trató mal, X, chao. Ah, este no me miró bonito, X, chao. Este me habló feo, bloqueo. Y me alejo. Ahora imaginémonos ese escenario con Dios. Imagínate, Dios dijo, no, Daniel no me obedeció, bloqueo para Daniel. ¿Te imaginas eso? X, cuando dice que Él es misericordioso, el problema no es que nosotros tengamos situaciones con las demás personas. El problema es con qué perspectiva la resolvemos. ¿Con mi perspectiva natural humana o con la perspectiva de Dios, que es divina, que es celestial, que sana, que restaura, que bendice? Y eso es lo verdaderamente importante en esta mañana. ¿Cómo estamos haciendo nuestra vida? ¿Como restauradores o como religiosos? Porque es que pasa algo. Dios siempre mira más profundo. Nosotros vemos apariencias. Jesús ve corazones. Y hay algo maravilloso en medio de este proceso. Y es que muchas veces tal vez nosotros llegamos sonriendo a la iglesia. Pero Jesús sabe cómo está nuestro corazón herido. Él sabe lo que hemos vivido esta semana. Y nunca pasa por alto tu necesidad. Él sabe cómo te sentiste en una circunstancia que viviste y de pronto te sentiste humillado, humillada, maltratado, maltratada. Él sabe cómo te sentiste cuando alguien hizo un mal comentario y eso te pegó en el corazón. Él sabe. Y dice la palabra que Dios no pasa por alto esa necesidad. No, porque la mirada de Jesús en medio de todos se centró ¿en quién? En el necesitado, no en el de más conocimiento. No el que interpretaba mejor la ley, en el más que necesitado. Hoy, amados, 28 de junio del año 2026, hoy Dios nos hace una hermosa invitación. Y es a decir, hey, ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Basado en tu perspectiva o basado en la perspectiva de Dios? La Biblia dice, sigue la paz con todos mientras os sea posible. Si depende de ti, hazlo. Y entiendo que hay personas con las cuales es muy difícil llevar paz. Porque ellos están en un mood de pelea. Entonces uno lo que hace es, pasito ¿a dónde? Al costado. ¿Sí? Sigue tranquilo. No voy a contender contigo. No voy a dedicarme tanto tiempo y energía para pelear algo que no vale la pena. Porque si depende de mí, yo estoy siendo pacificador. Pero si depende de ti, cada vez haces guerra, pues entonces, tranquilo. Y si es algo que me toca porque es mi jefe, porque es mi hijo, porque es mi hija y convivo con él, entonces busco la manera de cómo entrar eso a un acuerdo. La palabra dice algo. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? De ninguna manera. La ley del acuerdo es fundamental para organizar cosas y poder avanzar. La ley del acuerdo. Entonces, encontramos que en este tiempo, punto número 2, la misericordia vale más que el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Así dice la Biblia, usted lo tiene que cumplir. Así está escrito, usted lo cumple. Y Dios nos mostró por medio de Jesucristo mucha misericordia. Debemos de ser misericordiosos, porque esa es la esencia de Jesús. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo?
Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Ellos conocían la ley, pero habían olvidado el corazón de Dios. Por eso Jesús había dicho anteriormente, en Mateo capítulo 12, verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Se lo dicen en el Antiguo Testamento, que lo repite en Mateo 12. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque el sacrificio implicaba una manifestación de tu esfuerzo en la acción, en el hacer, en el obrar. Es un sacrificio, depende de ti. Pero la misericordia depende de Dios. Y para tú ser misericordioso, Dios tiene que haberte tocado. ¿Y cómo me toca Dios? Teniendo una relación con Dios, caminando con Él, viviendo con Él, compartiendo con Él, viendo su mano y su maravillosa misericordia en medio de nuestras hermosas vidas. Entonces, Dios nunca puso las reglas por encima de las personas. La ley debía conducir al amor, no a la condenación. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. ¿Dónde puedo yo brotar amor si no he recibido amor? De pronto nuestros padres, claro, nuestros padres fueron fuertes, difíciles, complejos, pero la palabra a mí me enseña que nosotros somos hijos de Dios, herederos del Padre, coherederos con Cristo, y que Él nos ha amado de una manera sobrenatural. Entonces, si yo no recibí amor en mi infancia, en mi juventud, yo necesito recibir ese amor de Dios sobre mi vida en esta hora. ¿Por medio de qué? De la oración. Tú vas y le dices, Padre, yo no he recibido amor, Señor, no sé cómo dar amor. Me cuesta, porque tal vez los modelos que recibí fueron tan correctos, tan difíciles, tan déspotas, orgullosos, tan fuera de lugar. Pero si tú me enseñas cómo amar, entonces, poderoso Dios del cielo, yo voy a tener un corazón para poder caminar en Él, para poder vivir gozoso conforme a la gracia que tú me has dado, para poder hacer tu voluntad y ser un instrumento de tu amor. Porque se vuelve un manantial que brota. Porque mi corriente no está conectado a personas, mi corriente está conectado al Dios de vida que trae nutrición sobre mi organismo y se manifiesta en medio de las cosas que hago. Y ese es el poder de nuestro Dios. El amor que recibimos por medio de ¿qué? De impartición divina. Cuando nos sentimos tan amados, porque nos sentimos que aunque no somos dignos de amor, Dios nos amó tanto que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué le gusta al Señor según el profeta Miqueas? Amen hacer la justicia. Lo que es justo, lo que es correcto, ámenlo. 2, amen la misericordia. Porque la misericordia no depende de ti, proviene ¿de quién? De Dios. Y si Dios llena mi corazón, yo puedo operar en misericordia. Y dice, humillarte ante tu Dios. ¿Por qué humillarte ante tu Dios? Porque la humillación abre paso a la revelación. La humillación abre paso al aprendizaje. La humillación abre paso a la transformación, porque dejo de pensar como yo estoy pensando y permito que los pensamientos de Dios lleguen ¿a dónde? A mi mente, por tanto a mi corazón, por ende a mis acciones y a mis relaciones. Entonces puedo manifestar a Cristo donde estoy. Entonces, una iglesia puede tener sana doctrina, pero si pierde la misericordia, ha perdido el corazón de Cristo. Necesitamos misericordia en la iglesia. Misericordia en la iglesia necesitamos. No solo para nosotros, sino la que le brindamos a otros. Porque a veces somos implacables con los errores de los demás. Y necesitamos avanzar en el plan y en el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. A la iglesia se le entregó un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación quiere decir que algo estaba bien, pero después ya no. Y lo que hace la iglesia es juntar esos dos escenarios para que todo vuelva a estar bien. Entonces, ¿cómo habla un reconciliador?
utiliza palabras suaves, ataca problemas concretos, pero ¿está buscando ponerse en favor de alguno? No, está llevando a reconciliar ese punto, a que eso se nivele por medio de la sabiduría de Dios. Punto número 3, nos vamos acercando ya a la recta final de ese mensaje. Jesús restaura aunque otros critiquen. Lucas capítulo 14, verso 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Jesús desenmascara ante los fariseos la hipocresía, porque para ellos era mucho más importante un animal, pero criticaban ayudar o que Jesús ayudara a un hombre necesitado. Era algo hipócrita. Porque ¿acaso qué era más valioso, una vida humana o la vida de un buey en ese momento? Gálatas capítulo 6, verso 2, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La verdadera religión no consiste únicamente en conocer la Biblia, consiste en amar al prójimo. ¿Amar a quién? Al prójimo. Oye, ¿cómo cuesta amar al prójimo? A veces amar al prójimo no es tan sencillo. Y Jesús habla quién es el prójimo. Y una cosa es tu amigo, ¿cierto? Claro, el que está más cercano. Y Dios nos está enseñando hoy, esta mañana, yo quiero que tú seas de aquellos que aman a otros. No por imposición, porque simplemente te resulta fácil a causa del Dios que conoces. Santiago capítulo 1, verso 27. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Santiago capítulo 1, verso 27. Visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera espiritualidad siempre produce compasión. Nos duelen los otros. Y nos duelen los otros, no solo porque hacemos parte de sus procesos, nos duele que aunque aún hagamos parte de esos procesos, ellos no quieran que hagamos parte de esos procesos. ¿Por qué pasa? Entonces levantamos otros valores, la intercesión, la oración, para que Dios toque esos corazones. Amén, iglesia. Ese día hubo dos enfermedades. Había una visible y la otra estaba escondida. Un hombre sufría de hidropesia, pero los fariseos sufrían de orgullo. Jesús sana el cuerpo del primero, pero los segundos no permitieron que Jesús sanara el corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 4:23. ¿Saben? Eso me lleva a pensar que hoy en la iglesia podemos ver muchas personas hidrópicas. Y la hidropesia comienza cuando se retienen los líquidos del cuerpo. Ahora, uno de los mayores líquidos que nosotros tenemos en el cuerpo es el agua, ¿no? Y en ese orden de ideas podemos entender lo siguiente. Cristo es en nosotros una fuente que emana vida, ¿qué? Eterna. Es como un manantial que brota y brota y brota. Pero sucede un gran inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que nosotros nos hemos vuelto coleccionistas de mensajes. Vamos el domingo, recibimos la palabra, escuchamos lo que Dios nos dice, tomamos algunas cosas, los que anotan tomarán un 15% más de los que no anotan, y yendo hacia nuestras casas se nos olvidará ya el 60% de lo que el pastor habló el domingo en la prédica. Yendo solo hasta la casa, se olvidó el 60%. Terminando este día, te quedarás con tus notas, que será el 15%, porque dicen los conocedores que cuando tú escribes,
se te queda más en tu mente que cuando no. Entonces los que escriben se quedan con el 15% y los que no llegan a la noche con un 5%. Al día de mañana, si muchos recordarán el título de la predicación o algunas palabras que lo colocaron. Y pasado el miércoles, no te acordarás de absolutamente nada de lo que el pastor habló el domingo. ¿Saben por qué? Porque nos hemos vuelto hidrópicos espirituales, coleccionistas de mensajes, que no queremos vivir, que no queremos accionar, que no queremos transformar. Porque hay un inconveniente en medio de todo esto, y es que sí aprendemos, sí conocemos, pero no aplicamos. Entonces hoy necesitamos ser muy congruentes, porque la congruencia es lo que pienso y lo que digo. ¿Listo? Congruentes. Hace un tiempo les hablé acerca de incoherentemente congruentes, porque la coherencia viene de nuestros antepasados. Es hacer lo que ellos nos enseñaron, pero muchas veces nos enseñaron cosas que no tenían nada que ver con la Biblia, ni con los principios del cielo. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que ser incoherentes con esas doctrinas de enseñanza y ser congruentes con lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Por eso incoherentemente congruentes. Claro que tenemos que alejarnos para que nuestro entendimiento sea renovado y caminar como hacedores de su palabra. ¿En dónde? En nuestro círculo más cercano. Quizás hoy sufrimos de hidropesia espiritual y podemos estar acumulando muchas cosas como resentimiento, orgullo, religiosidad, falta de perdón, ansiedad. Y todo eso termina deformando nuestro corazón. Pero Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Me dejarás sanar aquello que nadie ve? En esta mañana, hoy Dios nos hace una pregunta. ¿Permitirás que Dios sane aquello que nadie más ve, solo tú conoces? Porque Él no vino solamente a sanar cuerpos, vino a restaurar vidas, a restaurar corazones. Y quiero terminar con una de las invitaciones más hermosas que hizo Jesús. En Mateo 11, 28. Capítulo 11, versos del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito Dios y bendito el hacer de su mano en nuestras vidas. El yugo de Dios es fácil, es ligero, y dice que aprendamos de Él porque Él es manso y humilde. Dice que es contencioso, que es peleón, que se pone a pelear con los pastores o con los esposos, o que juzga. ¿Cómo es Dios? Manso y humilde de corazón. ¿Cuántos hoy anhelamos esa humildad y esa mansedumbre de corazón? Dígame amén. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Vamos a orar.